Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben, este es un programa en el que siempre tenemos a personajes de interés. Esta semana tenemos a un debutante en el mundo de la novela que es valenciano y que se llama Alfredo Escardino, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Muy Alfredo? bien, Eduardo, muchas gracias. Has presentado la semana pasada, o hace 2 semanas, este libro que se llama Una Erasmus en Bruselas. Es una, ¿cómo la podríamos llamar? ¿Novela de qué? Definición. Yo creo que es una novela en general en la cual hay distintos registros, ¿no? No se puede calificar como una novela histórica porque no lo es, aunque sí que tiene referencias continuas a lo largo de la novela a algo que ocurrió en el pasado de la protagonista y que en una época en que Flandes pertenecía a la corona española y que, bueno, pues ese algo que ocurrió pues la vincula a la protagonista a una familia belga, flamenca de la aristocracia, y bueno, pues digamos que hay un hilo conductor que está basado en un hecho histórico, pero no es histórica. Es de intriga y suspense, pues que, en parte sí, porque hay una intriga y un suspense que se manifiesta a lo largo de toda la novela y que intenta captar y retener la atención del lector desde el principio hasta el fin. Es también una novela, digamos, pues costumbrista, en el sentido que narra las vivencias de un personaje, de la protagonista, en una ciudad muy concreta, que es Bruselas, y habla de una forma de vida y de todo lo que ya le ocurre como estudiante Erasmus en esa ciudad. O sea que es un poco de todo. ¿Qué te ha llevado a escribir? Esta es tu primera novela. Esta es mi primera novela, sí. ¿Qué te ha llevado a esto? Porque tú no te dedicas a esto, un poco por afición a la escritura, pues colaboraste con las provincias, Sí. pero tú eres economista o abogado. No, yo estudié Derecho. Yo estudié Derecho en la facultad y luego lo que ocurre es que pasé 5 años en el extranjero completando mi formación, ¿no? Sobre todo a nivel de posgrados y también con esas primeras experiencias en el extranjero, profesionales. Yo las tuve también fuera de España, ¿no? Y cuando volví sí que empecé a trabajar, no realmente como abogado, porque yo el tema contencioso no lo he llevado nunca, pero sí que estuve trabajando una temporada en algún tipo de asesoramiento a empresas, centros de investigación, universidades, hasta que saqué la plaza, hasta que posité a las instituciones de la Unión Europea y saqué una plaza en la Comisión Europea a finales de los años 90 y ya me fui para allí, he pasado allí varios años. Bueno, varios años no, bastantes. ¿Cuántos años? Pues he estado 8 años. ¿Sigues trabajando en la Comisión Europea? No, yo hace ya 3 años o 4 que dejé de trabajar en la Comisión. ¿Pero porque se acabó tu trabajo? Porque... Bueno, por distintos motivos. Realmente fue porque mi situación personal me motivó a dejar el trabajo allí, y lo cual no quiere decir que no pueda volver en un futuro, pero vamos, digamos que ahora estoy como si estuviera en la reserva. Aquí, en general, ahora que encima además hay elecciones europeas, la gente tiene un poco idealizado lo bien que viven los funcionarios en Bruselas. Bueno, no viven mal, no se vive mal. Bruselas es una ciudad que tiene muchos atractivos, si exceptúas quizás el clima, ¿no? Pero tiene muchas posibilidades. Es una ciudad que tiene, donde vive un grupo humano de un cierto nivel cultural y económico procedente de muchos países de la Unión Europea, que son allí extranjeros, y que bueno, pues allí la ciudad está prevista y está pensada para que esa gente que está expatriada pues viva bastante bien, ¿no? Pero viven bien, hombre, se trabaja también mucho. Lo que pasa es que se trabaja de una manera distinta que aquí, ¿no? El horario es diferente, digamos, yo creo que la productividad quizás sea mayor, tiene unos horarios arreglados de otra forma, se para menos tiempo para comer a mediodía, se acaba antes por las tardes, de manera que puedes conciliar mejor lo que es la vida laboral con la vida familiar. Pero vamos, trabajar se trabaja. Y se cobra bastante bien, por lo visto, también. Sí, es verdad que Bruselas es una ciudad relativamente cara, pero los sueldos son buenos. También, pero no solamente en las instituciones europeas. Se tiene en cuenta que allí lo que hay, está bien mucho bufete de abogados, mucha multinacional que tiene allí sus sedes sus sedes para Europa las tiene allí, y toda esta gente tiene buenos sueldos. Entre otros motivos, porque yo creo que es difícil motivar a alguien para que se vaya de su país a trabajar a otro, salvo, es muy difícil, tienes que ofrecerle algunas contraprestaciones
entre otras de tipo económico, para hacer que deje su país y se vaya. A ti ni de esa manera te han retenido allí porque te has decidido venir a Valencia. Bueno, de momento no me he retenido, nunca se sabe. De ¿Por momento qué? esto es una fase, escribir una novela es una fase más en mi vida, ¿no? No sé si seguiré o no seguiré con una segunda novela, pero de momento este tiempo me lo he tomado para escribir esta novela. Ser funcionario de la Unión Europea, ¿se supone que tiene uno un puesto determinado como aquí cuando se es funcionario? No exactamente. Allí sacas también depende, ¿no? Pero en general tú opositas a la función pública de la Unión Europea. Hay varios grados, ¿no? Del cuerpo superior, sí. Varias categorías. Entonces yo oposité al cuerpo superior de funcionarios de la Unión Europea y entonces, bueno, pues una vez sacas la plaza, entonces, bueno, pues entras en una especie de lista de espera, de reserva, y de ahí te van llamando en medida que hay puestos disponibles que se pueden ajustar a lo que es tu perfil, ¿no? Y entonces lo que hay es una gran movilidad, porque tú puedes estar trabajando en un puesto una temporada en la comisión, por ejemplo, en la Dirección General, pues, de Pesca, y al cabo de unos años, pues si las circunstancias cambian y tú quieres tener otra experiencia, sin perder tu plaza de funcionario de la Unión Europea, pues puedes irte a trabajar a lo mejor, siempre que hay una plaza libre, pues al Parlamento o a la Comisión, pero a otra dirección general que no tenga nada que ver. O sea que la plaza, sí, la plaza es de por vida, como cualquier plaza de funcionario. Esta novela, Un Erasmus en Bruselas, ¿la pergeñaste allí en Bélgica ya, hace 3 o 4 años? O... Empecé a escribirla cuando estaba trabajando en la comisión, sí. Lo que pasa es que está ambientada en una época anterior. Esta novela está ambientada en 1988, que coincide con otra época en que yo también viví en Bélgica, pero no como funcionario de la comisión, sino entonces estaba como estudiante, con un contrato en prácticas, en fin, en la comisión. ¿En aquella época en la que tú estuviste había Erasmus ya? En la época que yo estuve, déjame recordar, yo no fui con una beca Erasmus porque entonces no había. El programa Erasmus es de 1987. Esta protagonista es de Erasmus y esto transcurre en el año 88, que es la primera generación de Erasmus. Sí que coincidió con los últimos años que yo estuve en mi primera fase en Bruselas. Sí. El fenómeno Erasmus, me imagino que en los últimos años que hayas vivido tú allí en Bruselas ahora no tendrá nada que ver con lo que era al principio, ¿no? Es diferente, en algunas cosas es diferente, pero en otras es muy parecido. Yo creo que es diferente porque, claro, el impacto mediático que tiene ahora todo lo de Erasmus en aquella época pues no lo tenía, ¿no? Entonces eran casi como pioneros. Eran muchos menos, eran como pioneros, no estaban organizados, ahora está todo muy organizado, está todo muy... También es verdad que la conexión que tienes con tu casa ahora es mucho más fácil, ¿no? Con tu país, porque tienes Skype, tienes Internet, tienes los móviles, tienes toda una serie de cosas que tienes la prensa diaria, la televisión española en Bruselas entonces no se veía en aquellos años, ahora se ve. Tienes aparte de los periódicos digitales, tienes todos los periódicos en papel, los tienes a primera hora en cualquier kiosco. Entonces yo me acuerdo que teníamos solamente el País semanal, que lo recibíamos, bueno, se recibía en los kioscos del centro, en algunos, y una vez a la semana. Se recibía los sábados. Lo que pasa es que es diferente en ese sentido porque hay una mayor conexión con tu país, con tu casa, pero algunas experiencias y algunas vivencias no han cambiado tanto. Ten en cuenta que es gente más o menos de la misma edad que se va allí, en muchos casos como una primera experiencia fuera de su casa. En eso, en Valencia también lo estamos percibiendo, la cantidad. Valencia es una de las ciudades que más Erasmus recibe y se percibe en la ciudad, ¿no? Cierto, sí, sí. Yo te diría que Valencia no lo sé, pero desde luego España últimamente es el país que más Erasmus envía y también el país que más Erasmus recibe. En Valencia se ve mucho, sí es cierto. Yo, por ejemplo, yo doy clases en la Universidad Católica de Valencia ahora y tenemos estudiantes que son Erasmus, que son extranjeros y que hacen cursan algunas asignaturas con nosotros. Cuéntanos, es un fenómeno muy extendido, la verdad. Cuéntanos ahora cómo te surgió la idea de un Erasmus en Bruselas y por qué decidiste dedicarte a escribir una novela, que no es una cosa sencilla, son casi 400 páginas. Sí, son 440 más o menos lo que creo que hay por ahí. Sí, 440. Sí, no es algo que se pueda decir, escribo una novela y mañana la tengo escrita, no. No, esto requiere un cierto método, una planificación. Yo empecé a pensar en escribirla hace ya bastantes años, ahora
5 o 6 años seguro, que ya llevaba un tiempo queriendo escribir una novela, porque a mí lo que me gusta es escribir contando historias, quería escribir una novela, y entonces en un momento dado pues me surgió la idea de escribir narrando las vivencias de los estudiantes Erasmus, ¿no? Pues, había tenido alumnos y alumnas que se habían ido de Erasmus y luego habían vuelto y habían contado sus experiencias, y veía que esas experiencias algunas de ellas habían sido muy similares a algunas de las que yo había vivido 20 años atrás cuando yo también me fui a estudiar al extranjero. Y entonces vi que de alguna forma algunas cosas eran extrapolables. Y entonces dije, bueno, pues voy a ponerme a escribir sobre esto. Entonces tuve que identificar 3 aspectos muy importantes que han sido básicos para la novela. Quién era el protagonista, en este caso la protagonista, que iba a ser una chica estudiante española, cuál iba a ser la experiencia que yo quería narrar, la experiencia de los Erasmus, o de aquellos jóvenes que van a estudiar al extranjero por primera vez, una temporada o lo que sea. Y luego, por otra parte, el marco, que era la ciudad de Bruselas. Una vez identifiqué esos tres elementos que además han permanecido a lo largo de la novela, me puse a escribir. Obviamente empecé a escribir pues anotando ideas, imaginándome personajes, hilvanando escenas de lo más variopinto, tramando diálogos, sin un orden tampoco muy claro, ¿no? Como si fuera una especie de tormenta de ideas, en alguna ocasión lo he comentado, hasta que encontré que ya tenía material suficiente para ponerme a escribir empezar desde la página 1, aunque evidentemente desde que empecé la novela hasta que la he acabado los cambios han sido gigantescos, ¿no? Lo que pasa es que son cambios que se han ido produciendo de una manera fluida, de manera que no ha habido así momentos en que he dicho, ¿por dónde sigo? No, iban cambiando las cosas, iba cambiando el tono, se iban introduciendo cambios en los personajes, en la trama, pero... Da para... Si tuviéramos que trasladar esta novela al cine, ¿da para una película? Yo creo que sí. Sí, ¿cómo la calificarías? ¿Como una comedia? Sí, yo creo que sería más una comedia. Desde luego el tono de esta novela es un tono positivo. No te voy a decir que no haya momentos trágicos que pase la protagonista. Esta es una novela muy de protagonista. Todo es la protagonista, todo gira alrededor de ella. Y hay momentos en la novela en que la chica lo pasa mal, tiene momentos trágicos, pero su forma de ser, su personalidad le permiten vivirlo con un punto de vista irónico, positivo. Bueno, en general, cualquier persona que se va a vivir durante un tiempo a una ciudad tiene muchos momentos de soledad porque no está en su casa, no está en su familia, han cambiado las costumbres, han cambiado su idioma, con lo cual no es sencillo hacer. Todo el mundo piensa que eso de Erasmus está muy bien, es muy divertido, pero tiene sus momentos, como acabas de comentar, no diría yo que trágicos, pero sí que no son fáciles. Sin duda, los tiene. Además, por todas esas circunstancias que tú has citado. La dificultad de estudiar en otro idioma, el sentirse solo a menudo por la lejanía de los familiares, que hace que te abraces a los amigos que acabas de hacer como si fueran amigos de toda la vida, porque son tu apoyo en un entorno que para ti es desconocido, el hecho de que bueno, las primeras expectativas estas que te genera la estancia en el extranjero, que muchas no se cumplen, la angustia que puedes sentir por querer quedarte más tiempo del que te han asignado en la beca, porque te estás ahí muy a gusto y te gustaría encontrar ese primer trabajo que te permitiera quedarte más tiempo, las dudas también en tu relación sentimental. Sí, porque normalmente dejas a tu novio o novia. La sueles dejar en tu país y luego pues allí te enfrentas a otros, no sé, a otros estímulos o tentaciones que tienes que gestionar de una forma o de otra. ¿Echas de menos cosas que no pensabas en tu vida jamás que echarías de menos, como una tortilla de patatas o como el jamón? Sin duda, sin duda. Uno de los cambios con los que tienen que lidiar estos jóvenes es sobre todo los cambios gastronómicos. Pero no solamente gastronómicos, los horarios. Los horarios españoles son únicos. Entonces... Lo cuento también hasta aparecer en la novela, ¿no? El que en Bruselas tú tengas que ir a comprar cualquier cosa y tengas que madrugar realmente, porque a las 6 de la tarde está todo cerrado. Entonces, claro, aquí que tengas el Corte Inglés que te cierra a las 10 de la noche, pues allí a las 6 de la tarde tienes que ir corriendo. Es verdad que se acaba de trabajar antes por la tarde, pero no tan antes. Entonces es un horario diferente. Allí ¿Pero a qué hora se empieza a trabajar? Pues mira, yo tampoco te diría que se empieza mucho antes que aquí. Yo tampoco creo que eso sea cierto.
Yo lo que creo que el gran cambio que supone la pausa de mediodía. Yo creo que se empieza a trabajar muy parecido. También depende de los sectores, ¿no? Pero en la administración se puede empezar a trabajar a las 8 de la mañana, como aquí. Lo que ocurre es que la pausa allí se suele parar hacia las 12 para comer y se para media hora, tres cuartos. Realmente la gente come normalmente en su propio sitio de trabajo o cerca. Desde que has terminado la novela y la has presentado, pues ya habrás tenido, yo no he tenido la oportunidad de leerla todavía, ya habrás tenido un feedback de la gente. ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen? Pues mira, ha habido dos cosas que me han dicho o tres, te las voy a decir. Mira, una que les parece muy entretenida. O sea, que es una novela entretenida, que no se te hace pesada, que se lee rápido. Quizás esa sería la segunda, que se lee rápido, que hay gente que la ha leído en 2-3 días, lo cual es casi impensable, una novela tan larga es difícil de imaginar. Que no se le enquista, en el sentido de que no tiene altibajos que le hagan decir, bueno, pues ahora el ritmo decae y hace que tenga que dejarlo, sino que la pueden leer rápidamente sin que les resulta muy amena, ¿no? Y otra de las cosas que me han comentado es que les llama la atención que, sobre todo las chicas, las mujeres que me lo han comentado, que les llama la atención la facilidad que dicen ellas que tengo para ponerme en la piel de una chica de 23 años. Eso son lo que me han comentado hasta ahora. ¿Has leído tú? Lo único que se me ocurre y que yo he leído ya hace muchísimos años y que no tiene nada que ver con esto es una obra de Ramón J. Sender que se llamaba La tesis de Nancy. Sí. ¿La has leído? ¿Tiene algo que ver con...? Yo la leí hace muchos años. Podría tener algo que ver. Aquello quiero recordar que era sobre las vivencias de una americana en Sevilla. Exacto. Podría ser... parte de tono irónico sí que lo mantiene también en ese sentido, pero es un planteamiento diferente porque aquello es el punto de vista de una americana sobre lo que pasa en España en una época muy distinta, y esto es más el punto de vista de una española de cómo se vive en Bruselas. Yo creo que similitudes puede que tenga en cuanto a la experiencia, pero no sé, yo creo que esta tiene algún elemento más trágico entre comillas, ¿no? Pero que... ¿Por qué siempre hablas de trágico? ¿Qué hay en la novela? ¿Qué momento trágico, qué momento crees tú que puedes considerar trágico? Hay bastantes momentos trágicos, no solamente uno. Lo que pasa es que esta chica lo sortea, en la medida en que puede, pues con cierto humor y con cierta ironía, pero sí, hay momentos trágicos, incómodos, situaciones que no son agradables para ella, momentos en los cuales se encuentra sola, amigos que le traicionan, situaciones bueno, pero que no eso puede forma gestionar. parte de la vida, eso no es... Sí, no hay nada que sea... Bueno, lo que ocurre es que aquí todo esto, además, todas las experiencias habituales a las que se ve sometido un estudiante en el extranjero, aquí, y que hemos comentado ya, aquí además se ve agravado o se ve condicionado por el hecho de que esta protagonista se ve envuelta en una trama de intriga, en una intriga que sucedió en el siglo XVII y que la vincula a ellas con una antigua familia flamenca, y que esta relación que ella desconocía la convierte de repente en una pieza fundamental de un rompecabezas de joyas antiguas, pintores renacentistas, esculturas que están ubicadas de una forma concreta, sin un motivo aparente, en fin, toda una serie de elementos que añaden una tensión y una intriga que quizás no sea tan habitual en lo que son las vivencias comunes de un Erasmus, ¿no? Hace unos años hicieron una película, no recuerdo cómo se llamaba, que eran de unos estudiantes Erasmus también en Barcelona, en este caso. No estaba hecha ni siquiera por una productora española, creo que era una productora, francesa. No sé de dónde, alemana o francesa. Francesa, sí. ¿Tiene algo que ver ese concepto, esa idea? Pues yo creo que, fíjate, creo que es lo único que conozco yo, por lo menos en cine, que se haya hecho con protagonistas Erasmus. ¿Tiene algo que ver? Algo tiene que ver, claro, porque al fin y al cabo, sea o no sea en Erasmus, en este caso concreto sí eran Erasmus, parte de las vivencias que en esa película situaciones con las que se enfrentan los personajes, el protagonista y los personajes, pues son comunes a prácticamente a todos los estudiantes que se van a estudiar fuera, ¿no? Pero yo creo que esta novela es un poco más compleja, tiene
tiene otros La trama. elementos. Sí, la trama es más compleja, incluso la vida de esta chica, yo creo que esta es una novela. También es verdad que la de la casa de los líos, creo que se llama, L'Auberge español, el protagonista también es una persona que duda, que tiene sus inquietudes, sus esperanzas, y lo mismo que Cristina Vilanova, que es la protagonista de mi novela, pero yo creo que esta es un poquito más profunda. Te lo decía porque si la cosa funciona, después puede ser un Erasmus en Valencia, un Erasmus en... No lo sé. No lo sé. No te lo has planteado así. No me lo he planteado así. No. De hecho, si escribiera una segunda novela, que me encantaría, todo dependerá obviamente de vosotros, de los lectores, si la escribiera yo creo que de momento no me plantearía seguir con la saga Erasmus, ¿no? Esto ha sido yo creo que lo que tenía que contar sobre los Erasmus ya lo he contado en esta novela. No, una segunda novela sería... Me costaría mucho imaginarme situaciones nuevas y tampoco creo que deba estancarme, ¿no? en ese registro. ¿Y cuál es el planteamiento que te has hecho para la próxima novela? Pues no tengo todavía un planteamiento muy claro, pero desde luego no es... Sí, hay algunas líneas maestras de esta novela es posible que se repitan en el sentido de que haya una combinación entre una novela costumbrista y una novela de intriga, y que también tenga un componente internacional en el sentido de que una parte de la novela pues transcurra en el extranjero. ¿Eso ayuda en algún momento determinado a que se pueda vender fuera, que se pueda traducir a otro idioma? Pues no te sé decir, ojalá, no te sé decir. Es posible, no lo sé. Porque tú sitúas toda la trama prácticamente en Bruselas. Esta sí. Por lo cual, probablemente, si defines la ciudad y hablas del pasado de Bélgica y todo eso, pues pueda tener cierto interés para los belgas, ¿no? Pues ya te diré. Yo confío en que sí. Lo que pasa es que, claro, es un prisma de la ciudad visto con los ojos de una estudiante española. Entonces, algunas de las cosas que a ella le llaman la atención o que a ella le chocan, pues a lo mejor a un belga no le chocan. Lo más normal es que a un belga no le choquen, con lo cual, no sé, es posible que tenga interés. Vamos a ver, si por ejemplo fuera la inversa y un belga escribiera una novela que transcurriese en Valencia, completamente en Valencia, pues yo sí que la leería, por curiosidad, porque bueno, tampoco hay tantas novelas que estén ambientadas en Valencia, ¿no? Bueno, pues tampoco en Bruselas. El cine, tanto en Francia como aquí en España con los 8 apellidos vascos, en Francia con los del norte, sí. Se ha dado mucho el resaltar todos esos costumbrismos, esas formas de vivir que son tan diferentes en un mismo país. Sí, es cierto. También tampoco impediría nada. Entonces, en ese sentido podría verse también el choque cultural que supone para un extranjero pasar una temporada en otro país, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sabes? En Valencia no hay muchas novelas que estén ambientadas, pues tampoco en Bruselas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí que creo que a una persona que viva en Bruselas le puede interesar leer esta novela por la curiosidad de que está ambientada en su ciudad. De todas maneras, también hay que decir que en Bruselas hay una población cosmopolita inmensa, no son todo belgas. Y esa población cosmopolita sí que de alguna manera pues sí que se puede ver reflejada en muchas de las cosas que le pasan a los personajes de esta novela. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esta novela? Pues bastante. Bastante porque la he escrito también... No la he escrito de una manera continuada. Empecé a escribirla, lo dejé, volví a retomarla. No lo sé, yo creo que si todo el tiempo que he estado escribiéndola lo pusiera seguido, yo calculo que unos 3 años. Mucho, ¿no? Sí, intenso además, te estoy diciendo 3 años intensos. Te ha costado esfuerzo, trabajo y sacrificio, porque esto siempre ha tenido que ser a deshoras, ¿no? Bueno, ha habido épocas que ha sido más a deshoras que otras, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que requiere esta y cualquier novela que se escriba es un gran sacrificio, una autodisciplina, un sacrificio pero bueno, yo creo que como cualquier otro trabajo. Es que el sacrificio consiste en que te has de poner un método y te lo pones tú. Aquí no hay nadie que te diga cuándo tienes que escribir y cuándo tienes que dejar de escribir. Tienes que marcarte tu horario y dices, bueno, vamos a ver, tienes que identificar, y en mi caso concreto, yo identifico las fases del día en las que soy más creativo, que es por las mañanas. Entonces, bueno, pues por las mañanas escribo de una manera pues, creativa y por las tardes, que estoy menos creativo, y por las noches corrijo. Pero eso es mi sistema. Hay otros escritores que lo que están muy creativos son muy creativos por las noches.
y por las mañanas pues prefieren documentarse o dedicarse a los lectores y a contestar emails y a planificar, no lo sé. Lo que pasa es que ser novelista ejerciendo otro trabajo es más complejo aún. Sí, sí, indudablemente es más complejo, sin duda. Dependiendo del funcionamiento de tu novela, ¿te planteas continuar escribiendo más profesionalmente? Bueno, eso, ¿sabes lo que pasa? Mira, es mi primera novela. Yo creo que conviene tener los pies en el suelo. Vamos a ver. No te sé decir. Es una actividad que me gusta. Es verdad que hay fases muy solitarias. A la hora de escribir una novela pasas muchísimas horas solo. Muchísimas. Y no te digo que me disguste, pero a veces es demasiado solitaria. Entonces, hay que ver. Vamos a ver. ¿Dedicarme a eso el resto de mi vida? Pues no lo sé. Ahora lo compatibilizo con las clases en la universidad. La mezcla me gusta. ¿De qué das clase? De Derecho de la Unión Europea, en la Universidad Católica de Valencia. Hay la mayoría de los escritores valencianos, que hay muchos ahora, y buenos, como Posteguillo da clases en la universidad también, Santiago. como Carmen Amoraga trabaja en la universidad, aunque no da clases, o sea que compatibilizan, parece que eso le da más libertad o tiempo para poder escribir. Sí, no sé, yo creo que cada escritor, bueno, en mi caso hablo más bien de novelistas, porque escritores hay de muchos tipos, ¿no? Ensayistas y tal, yo estoy hablando de novelistas. Yo creo que cada uno se organiza el tiempo como puede. Hay quien escribe por las noches, hay quien trabaja durante el día y escribe por las noches porque tiene poca necesidad de dormir, ¿no? Hay quien duerme pocas horas y está muy, muy productivo por las noches. A mí es verdad que la combinación entre dar clases en la universidad y escribir novelas creo que es un horario que podría organizarme. Digo creo porque la universidad, hace un par de años que empecé a dar clases en la Universidad Católica y entonces ya había acabado la novela. Lo que he hecho es toda la fase de revisión después, ¿no? Pero yo creo que la combinación entre las clases y escribir es aparte de que yo creo que es factible, a mí personalmente me gusta. Pues Alfredo, ha sido un placer, aunque siempre que acabamos nuestro tiempo le pedimos al invitado que nos pida una canción que le recuerde algo y nos ha pedido la canción del belga por excelencia, que es el cantante que está sonando, que es Jacques Brel, bruselense además. Sí, señor. Y es Ne me quitte pas, que es una de las... La canción, me decías tú, en francés, que más veces... Sí, se ve que hubo una consulta mundial sobre cuál era la canción popular, la canción francesa más popular y salió esta, que curiosamente no es francesa. Es francófona, está cantada en francés, pero el autor es belga, de Bruselas, ¿no? Es una canción que en contraposición a lo que es el tono de la novela, es una canción triste, porque la canción está yendo No me dejes, ¿no? Y el tono de la novela no es triste para nada, pero es una canción que representa a la canción francesa, que en un momento de la novela, para la vida de la protagonista, es muy importante por las connotaciones que tiene y por elementos que no voy a avanzar sobre la novela, y porque además también sirven para definir un lugar que aparece también en la novela y que es también importante, en el que la canción francesa es parte de su idiosincrasia, ¿no? Entonces, también en eso, y también un homenaje a la ciudad de Bruselas, que como habrás visto es casi un protagonista más de la película, de la novela. Las dos protagonistas son la ciudad y la Erasmus. Efectivamente. Cristina Vilanova. Efectivamente. Alfredo, un placer el haberte tenido con nosotros. El placer ha sido ojalá tengas suerte y se venda mucho el libro. Muchas gracias. Y te tengamos aquí dentro de un tiempo hablando de lo bien que ha funcionado y de que van a hacer una película y todo. Ojalá. Suerte, Alfredo, y gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en Canal 7 Televalencia, en Vis a Vis. Hasta pronto. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu